Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. El día de hoy me invitaron a ver el video de un sacerdote que se hace llamar el Padre Sam acerca de una pregunta que ningún protestante puede responder. Dado el título de su video, pues sí me interesé y busqué su página, vi su video. Sinceramente el sacerdote esperaba que su argumento fuera una bomba atómica, que fuera a acabar con cualquier argumento cristiano evangélico. Vamos a analizar si su argumento, si su pregunta realmente no tiene respuesta. Veamos primero cómo plantea él esa pregunta. Lo voy a decir con mucho respeto, pero con mucha claridad. Los católicos hemos cometido un error al dejarnos robar el nombre cristiano. Les voy a explicar por qué. Hoy la primera lectura de este día, Hechos 11 del 19 al 26, nos dice un dato de suma importancia y que no debemos olvidarlo. Hechos capítulo 11 del versículo 19 al 26. En concreto el versículo 26 dice así: Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Pues bien, esto es muy importante y repito, con mucho respeto pero con mucha claridad. El nombre propio de los hermanos separados no es cristianos, sino protestantes. Bueno, hemos podido ver que con mucho respeto y con mucha claridad ha hablado este llamado Padre Sam, y con mucho respeto y también con mucha claridad responderé a sus afirmaciones. Los cristianos del primer siglo basaban su doctrina en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. ¿Quieren los católicos ostentar el título de cristianos? Bueno, pues les invito a que se apeguen a la doctrina enseñada por Jesús y sus apóstoles en el primer siglo del cristianismo. Esos cristianos de Antioquía fueron llamados cristianos porque seguían las enseñanzas de Cristo, ¿no? De la misma manera que los mahometanos son llamados mahometanos porque siguen las enseñanzas de Mahoma. Bueno, pues los cristianos somos llamados cristianos porque seguimos las enseñanzas de Cristo, ¿no? Entonces, los evangélicos no les hemos robado ningún título. Ustedes quieren ser llamados cristianos, bueno, pues sigan la doctrina de Jesús y sus apóstoles del primer siglo. Bueno, ahora vamos a ver, ya quedó aclarado que no les robamos nada, ¿verdad? Ahí está, y si el Padre Sam quiere llamar el título de cristiano, bueno, pues que enseñe la doctrina de Jesús y sus apóstoles sin diluirla con pues otras doctrinas que surgen siglos después. Bueno, ahora veamos cuál es esa famosísima pregunta que ningún protestante puede responder. Adelante. La pregunta que ningún protestante le podrá responder es esta: mencióneme un autor protestante del siglo I, del siglo II, del siglo III. No se le va a poder responder ningún protestante. O lo mismo, mencióneme un libro, una obra de un protestante de los primeros siglos. Ningún protestante les sabrá responder esto por la simple razón de que no existían. A ver, mi hermano Sam, usted pide que los cristianos le mostremos una obra escrita de un autor protestante del primer siglo. Mire, hermano, con todo respeto, comprendo que esta falacia de hombre de paja podrá engañar a uno que otro incauto con dos dedos de frente, ¿no? Pero hay gente pensante que mire estos videos y se darán cuenta de esta falacia. No debemos perder de vista quiénes eran esos primeros cristianos, esos cristianos de Antioquía. Y no debemos perder de vista qué doctrina enseñaban y seguían esos cristianos de Antioquía. El ADN de la verdadera iglesia se encuentra en su doctrina y no en su supuesta antigüedad. La doctrina evangélica es la misma doctrina enseñada por Jesús y sus apóstoles en el primer siglo del cristianismo. ¿Desea que le nombre una obra con doctrina evangélica del primer siglo? Escoja cualquier evangelio, cualquier carta apostólica o el mismo libro de los Hechos. Esas son obras
que llevan la doctrina evangélica que yo predico. Allí encontrará usted mi doctrina. Los cristianos desde el primer siglo predican el evangelio de Jesucristo, y es lo mismo que predicamos hoy en día los evangélicos. Con Biblia en mano, cualquier evangélico se lo puede demostrar. La Biblia es una fuente primaria de la historia. Contiene los registros de los testimonios de las personas que participaron en la historia del cristianismo del primer siglo. Entonces, con esa fuente primaria de la historia, cualquier evangélico le puede demostrar que nuestra doctrina es doctrina del primer siglo del cristianismo. Sin embargo, no encontrará un solo católico en el primer siglo fomentando el pedir la intercesión de los santos muertos por los vivos. No encontrará y no podrá usted dar un solo ejemplo narrado en esa fuente primaria de la historia que es la Biblia, un solo ejemplo de un cristiano vivo pidiendo la intercesión de un muerto y que la mano de Dios se mueva o se haya movido gracias a la intercesión del muerto por el vivo. Eso no lo va a poder demostrar con una fuente primaria del primer siglo, y otras fuentes primarias del primer siglo que usted conozca y que puedan demostrar esto, no creo que me las pueda ofrecer. Pues muy bien, tampoco encontrará católicos haciendo altares para imágenes religiosas de veneración de San Felipe, por ejemplo, que fue el primer mártir cristiano. O sea, no va a encontrar católicos haciendo eso en el primer siglo del cristianismo, ¿no? Pues estas doctrinas no fueron enseñadas ni por Jesús ni por sus apóstoles. No es doctrina de los cristianos, de aquellos primeros cristianos que fueron llamados así en Antioquía. Usted quiere llamarse cristiano, lleve la misma doctrina de esos cristianos de Antioquía, la misma doctrina enseñada por Jesús y sus apóstoles. Nosotros como evangélicos podemos demostrar que el linaje de nuestra doctrina llega hasta Jesucristo. Es la Iglesia Católica la que no puede remontar el linaje de su doctrina hasta Cristo y sus discípulos. Pero ya muy famosa es la falacia de apelar a la antigüedad que utilizan los católicos para tratar de engañar incautos, haciéndoles pensar que la iglesia del primer siglo es la iglesia católica. Recordemos que el ADN de la verdadera iglesia de Cristo se encuentra en su doctrina y no en su supuesta antigüedad. Y voy a demostrar mi punto con la siguiente historia. Supongamos que a don Ramón se le perdió un hijo cuando era bebé, un hijo con ojos azules y cabello rubio. Y 15 años después le presentan a un chico pelirrojo con ojos verdes y le afirman que ese es su hijo. Y presentan un certificado de nacimiento del mismo día, la misma hora y el mismo hospital donde nació su hijo. ¿Ustedes creen, sinceramente, usted cree que don Ramiro haría bien en aceptar a ese muchacho como su hijo solo por su antigüedad? ¿O será que la falta de parecido sería suficiente argumento para tener dudas razonables de que ese chico sea su hijo? O sea, su bebé era un bebé rubio de ojos azules. Le presentan un pelirrojo de ojos verdes. Bueno, una persona en su sano juicio, pues sí tendría dudas razonables de que fuera la misma persona, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no se parece. Y bueno, lo que nos da el parecido es el ADN, y el ADN de la iglesia se encuentra en su doctrina. Usted dice que su iglesia es la iglesia del primer siglo, bueno, pues su doctrina no es doctrina del primer siglo. ¿En qué momento surgen las imágenes religiosas de veneración? ¿En qué momento comienzan los cristianos a pedir la intercesión de los muertos por los vivos? Jesús lo enseñó, los apóstoles. ¿Es doctrina del primer siglo? Bueno, todo evangélico puede demostrar que nuestra doctrina fue enseñada por Jesús y sus discípulos, pero los católicos no pueden hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está su respuesta, mi querido hermano Sam, ¿verdad? No encontrará católicos en el primer siglo. Mi doctrina es del primer siglo del cristianismo. Quiere una obra. Dice usted que nosotros los evangélicos no podemos demostrarle una obra, ¿verdad?, de un evangélico en el primer siglo. Bueno, los apóstoles predicaban el evangelio de la misma manera que lo hacemos nosotros. Puede escoger cualquiera de los 4 evangelios, puede escoger cualquiera de las cartas apostólicas, puede escoger el libro de los Hechos. Ahí está mi doctrina. Lamentablemente, su doctrina no está ahí. Y de antemano sé
que me van a salir con eso de que no todo está en la Biblia, ¿verdad? Y pues es el recurso que les queda, ¿verdad? Lamentablemente es el recurso que les queda. Cuando la Biblia no les alcanza, no les es suficiente para demostrar su doctrina, bueno, pues entonces tienen que jugar el triste papel de atacar la suficiencia de la palabra de Dios. Pues mi querido hermano Sam, con todo respeto y con todo cariño le digo, bueno, mi doctrina es del primer siglo. ¿Quiere ser usted cristiano y ser nombrado como los cristianos de Antioquía? Bueno, pues enseñe la misma doctrina predicada por esos cristianos de Antioquía, la doctrina enseñada por Jesús y sus apóstoles. De otra manera, mi querido hermano Sam, usted seguirá siendo llamado católico romano, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo. Dios me la bendiga. La verdad se ve que es usted una buena persona. Habla usted de una manera muy bonita. Y no tengo nada contra usted, pero estamos hablando de doctrina, mi hermano. Y pues yo acepto la invitación que usted hace para recibir una respuesta a su argumento. Dios le bendiga, mi querido hermano Sam, y a todos los que me conocen. Dios les bendiga y hasta la próxima.